Exactamente figuro el 12 de agosto de 1916 en Cádiz. Pues yo desembarqué en Vinarós el día, me parece que puede haber un día de diferencia, no sé si fue el 16 o el 17 de agosto de 1938. Y de allí tuvimos, bueno, eso ya es meterse en la guerra, eso no interesa, y lo político. Bueno, de allí, 2 o 3 días después, vine para Castellón. Y aquí me establecí, conocí a una chica y como yo era militar, pues pedí la separación del cuerpo, me busqué una plaza de guardamuelle en el puerto y aquí me quedé. Cuando me vino a los 7 o 8 meses que yo tenía solicitado en el no ser más militar, ¿no? Porque se acabó la guerra, se acabó todo, no me interesaba. Entonces estaba yo destinado en Valencia a la Comandancia Marina, porque como yo era de Infantería Marina, pues, y cuando vino concediéndome la licencia, pues ya me quedé aquí y ya no me he movido de aquí desde entonces. O sea que voy a cumplir en el día de hoy, pues en agosto de este que viene, cumpliré 52 años aquí. Hombre, por lo que pasa en estos pueblos, en los pueblos que esto era entonces un pueblo chicotet, y como yo era músico y Chamberga le gusta mucho la música, le ha gustado mucho la música, hicimos relación. Y después yo, cuando en el año, creo que fue en el año 40, me compré la donzaina esa que ya en otras ocasiones lo he dicho, que me costó 40 pesetas. En Valencia. Sí. Pues empecé yo solo a aprender, como era músico, yo había tocado el saxo, con las mismas posiciones del saxo, pues empecé con la donzaina esa que yo tenía y empecé a hacer finito, y fui... Y este que me oyó a mí una vez, no sé por qué, dije, María, a ver si... Y me parece que se buscó un tambor, no sé de dónde, o lo que yo tenía de la banda esa que yo tenía, y empezamos a hacer algunas cositas y empezamos ya a ir por aquí en el Grao a las fiestas, algunas fiestas de carrera de Castellón, y como éramos los únicos, pues empezaron a buscarnos y yo me fui. Yo como no he dejado nunca de estudiar la donzaina, porque me iba al faro, me iba al Pinar, o me iba a la playa, y todo eso, pues fui haciendo poquito a poco, y con Chamberga, pues mira, y así pues, hemos pasado lo menos 35 o 40 años, hasta que ya nos dimos a conocer una amigueta, y ya fue cuando más se puede decir que éramos donzaineros. Entonces éramos nada más que 2 aficionados que nos gustaba mucho. Y como a Chamberga también le gustaba mucho la música, y desde entonces pues ya hemos ido por aquí, aprovechando de que éramos los únicos que habíamos en Castellón, pues entonces ya lo dije el otro día también, había muchas fiestas de carré, a San Roque, a San no sé cuánto, y empezábamos ahí el carré La Pólvora que decía, la Plaza de Mallorca, el carré San Vicente que hemos ido muchos años, el carré San Blay, todo eso, los pregones que habían cuando empezaron y todo eso, pues, y así empezó. Pues los pueblos que yo más he visitado han sido, como son tan, desde luego de la provincia de Castellón, Todo. no, tengo yo un mapa así de la provincia y tengo señalado con una X en rojo, por cierto. Mira, el otro día estuve mirando y conté 50. Yo he contado 50 pueblos que he ido o bien a tocar a la feria del pueblo, a la fiesta del pueblo, o bien a tocar un día, por ver, un sábado, que era regularmente el sábado por la noche y el domingo. Y por la tarde cogíamos el autobús, entonces, porque hoy en día tiene todo el mundo coche y nos llevan y nos traen. Antes pues teníamos que coger el autobús y eso.
Mucho, es que nosotros teníamos, con toda modestia aparte, teníamos mucha, y cogimos mucho, y a medida que pasaban los años cogíamos mucha categoría, el que nos llevaban a nosotros, a mí, hombre. Pues yo de los pueblos que más he estado, que yo me acuerde, en aquellos primeros años era Costú, estuvimos yendo unos cuantos años seguidos, a Vistabella también, a Torreblanca, he ido, me parece que de los que más he ido a Villafamé, a Morella también he ido bastantes veces, pero a Morella íbamos a tocar a San Antonio, porque para la fiesta de Morella, pues allí había una pareja de donzainas molbona, que era padre e hijo. No sé si existieran todavía, sí, porque relativamente pueden tener la edad mía. Yo no había, hombre, afición siempre había, los abuelos, los viejos, por eso te contrataban a la fiesta, porque una vez que están muertos todos estos abuelos que eran los que hacían la fiesta San Roa, de los carrés, los que quedan, pues no se preocupan mucho por eso, ¿sabes? Cuando yo vine aquí de música no sabía nadie ni papa, nada. Ahora ahí tenemos la suerte de tener conservatorio de música en Castellón, y hay chicos que van aquí del grado, van a estudiar y aprenden y eso, porque yo he visto por ahí tocando un chico el saxofón, que era el instrumento que tocaba, ahí ensayando a la Casa del Mar, y se ve que uno otro lo enseñaba, ¿no? Y es porque iba a Castellón. Pero cuando yo vine aquí, fíjate tú, yo llegué a tener 24 músicos de la nada. Y por mediación de Vicentico Guillé, que en paz descanse, se propuso, y yo pues me cedieron un local que era ahí en la escuela, ante la reglaza, ante la escuela misma, el edificio es el mismo, donde se sube a la biblioteca. Allí teníamos abajo, entrando a mano derecha, a donde están las aulas, las clases, allí había unos cuartitos, y en uno de ellos pues yo tenía un armonio chicotet, y con ese armonio pues me apañaba, y vinieron una serie de chicos como de San José, los de Escata, los Marino, que es presidente de la fiesta de aquí del pueblo, en fin, hasta 24. Y empecé a dar clases de solfeo, y cuando yo ya vi que de hecho, pues me acuerdo muy bien que eso, con instrumento cada uno de una mare, que es como si fuera un hijo cada uno de una mare, el uno no tiene que ver con el otro, pues me pasó con ellos. Bellé, me acuerdo que el primer dinero que me dio fueron, en aquella época, 6.000 y pico pesetas. Y con 6.000 y pico pesetas me fui yo a Zaragoza, a casa de un instrumentista que se dedicaba a arreglar instrumentos eso, y los soldados que venían de frente a lo mejor venían con instrumentos viejos, y tenía allí y con 6.000 pesetas me traje yo casi media banda de instrumentos. Me traje 3 o 4 clarinetes, un requinto, me traje un saxofón tenor, un saxofón alto, una trompeta, y con eso ya empecé. Clarinetes de 13 llaves, que son los más antiguos, que tú a un músico se lo dices, que hoy en día son clarinetes sistemas perfeccionados, pero también valen 50, 60 o 70.000 euros, ¿no? Y aquello con 6.000, me traje un bajo, que es el que tocaba el abuelo este Bechí, que te digo, el padre de Cabanilla, y cuando no estaba él, porque yo tengo facilidad, tenía de tocar todos los instrumentos. Por eso se puede enseñar, no era un maestro, pero pero cuando faltaba él, tocaba yo. Y así trabajando, y tuve una ayuda muy buena, porque si no hubiera sido por él, no hubiera sido, me hizo mucho. Que fue, no sé si usted había hablado de Francisco Blasco, el Curré, que le llamábamos familiarmente porque le faltaba el bagaje de la guerra, pero él había estudiado órgano y todo eso, y música sabía
más que yo incluso. Y él se dedicó a la enseñanza del solfeo y yo también en los primeros hizo. Y él le repasaba y yo le repasaba, le fuimos enseñando, y después ya se dedicó al solfeo y yo me dediqué a la enseñanza de los instrumentos. Y hacía poquito a poco, logramos tener, por no hacerlo largo, pues, unos 24. Y después, y en esos 24, pues ya empezamos a salir por ahí tocando marchas de procesión, cuando viene el pregón, esas bandetas, hace pasacalle por aquí, toca paso doble, toca bailable, y etcétera, etcétera, y así nació la vida. Y además hice una banda de cornetas y tambores. Además de eso tenía una banda de cornetas y tambores. Y yo como toco el órgano, no soy organista, sino toco el órgano, porque cuando iba por los pueblos, así como Vista Bella, Costú, etcétera, etcétera, pues si en la iglesia que había un órgano, un armonio de esos que son de pedal, de que produce hielo, un viento, estos son electrónicos, no lo hace la electrónica, no hace falta hacer viento. Pues yo aprovechaba y tocaba la misa mayor, si no tenía organista allí. Y siempre te ganaba alguna cosita más para eso. He tenido conocimiento de piano el primer año, allí me ocurrió y empezar un poquito, pero eso no puede ser, hay que tener. Y tocando, pues tengo ya, es tanta la experiencia que tengo y la práctica y todo yo que ya que toco y no lo hago mal, dentro de mis posibilidades, y así toco y canto desde a lo menos pues, 44 o 45 años. Pero yo músico he sido músico, hombre, y seguí aquí en Castellón, en esta región he aprendido mucho de lo poco que sabía. Y después he tenido habilidad yo para los niños, a mí me han gustado mucho los niños. Tengo algo de psicología de los chiquillos, yo sé agarrarlos, yo aquí los tenía todos así con tantas carotas que hay hoy en día. ¿No? A mí siempre me han respetado todo, José María, el señor José María. Y otras cosas más, pero ya eso, meterse en política y eso que no me interesa. Pues, y por eso que yo te decía yo antes del carril, que ya hace ya muchos años ya había una propuesta de eso de que, pero ahora veo que ahora no, ahora he visto que se ve que yo vi el otro día que le entregaron estos días de fiesta al concejal una montonada de hojas firmadas, pero el día que vino la banda municipal, de gente y los músicos que vinieron, las peñas, bueno, pues yo me voy ahora a Rizamá, a Las Planas a hacerme un goté y después a cantar una misa, que tengo que ir pero todavía queda.